Ciertamente que dentro de los factores del delito hay una serie de variables, factores económicos, factores sociales. Lo indebido es cuando la ley en sí misma sea un factor criminógeno. Durante los últimos 13 años, 12 años, hemos tenido lo que yo denomino el chinchorreo en materia de reformas de la ley penal y de la ley procesal penal. Cuando la criminalidad está boyante en las calles, entonces se da una reforma del Código Penal, la última, la del año 2005, que estableció que se negaban beneficios procesales a los que cometían delitos violentos. Por cierto, esa disposición en la mayoría de los delitos violentos se encuentra ahorita suspendido. Hubo una solicitud de parte del fiscal Julián Isaías Rodríguez y la Sala Constitucional acordó una suspensión de esa norma que aparece como parágrafo único en la descripción de los delitos violentos. Cuando la criminalidad, es decir, cuando el factor penitenciario está exacerbado, está lo que se denomina el envallenamiento de las cárceles, entonces surgen reformas del Código Orgánico Procesal Penal. Las últimas, las del año 2008 y las del año 2009, tienden a solventar ese aparente problema de cárceles absolutamente llenas y lo que ha sucedido pues, en el caso de La Planta. Hay ciertas reformas del Código Orgánico Procesal Penal que tienen que realizarse. ¿Cómo cuáles? Yo creo que más que reformas, a veces lo que ha habido es un problema de interpretación de la ley, problemas de disfuncionalidad. Hay reformas concretas. Se habla del tema del escabinado. El 162 del Código Orgánico Procesal Penal es claro que cuando el juez haga dos convocatorias y no asistan los escabinos, los llamados escabinados, se constituirá el tribunal unipersonal, el tribunal de juicio. Por lo tanto, hacer una reforma del Código Orgánico Procesal Penal frente a lo que es una previsión expresa de la norma, me parece que es un tanto exacerbado, sobre todo porque el concepto de participación ciudadana ha sufrido como una suerte de deslave. Recuerda cómo comenzó todo, jurados, el primer código, 1998. Luego se redujo a los tribunales mixtos, año 2011. ¿Qué eran qué? Son legos, son escabinos, es un carpintero, es una ama de casa, es un ingeniero, es un médico, dos que concurren conjuntamente con el juez abogado a conformar ese tribunal mixto. Nuestro código establece que ese tribunal mixto debe conocer las causas de los delitos que superan a los 4 años en su límite máximo, que son la mayoría de los delitos. ¿Qué ocurrió desde esa reforma del año 2001 en adelante? Hubo decisiones, hubo una decisión importante de la Sala Constitucional, magistrado Jesús Eduardo Cabrera, que precisamente no estaba planteando el tema del escabinado, lo que estaba planteando era el tema de acudir a la audiencia preliminar. Y dijo, parágrafo único, además, si no concurren los escabinos, entonces que se hagan dos convocatorias y el tribunal se hace de carácter unipersonal. Yo, por ejemplo, observo que esa norma que se repite en todas nuestras constituciones, que dice, la justicia emana de los ciudadanos y de las ciudadanas y se administra y la administran los tribunales conforme a la ley, ese concepto de justicia que proviene de los ciudadanos, ¿qué mejor muestra que el escabinado? Entonces, sencillamente, ahí lo que debería hacerse frente al escabinado es reafirmar esa norma del artículo 162 y cuando no concurre el escabinado se conforma el tribunal de manera unipersonal. Sin embargo, usted dice que en las últimas dos modificaciones del Código Orgánico Procesal Penal ha permitido atacar el problema carcelario, pero eso es una contradicción porque vemos las cárceles hacinadas, llenas de gente, con universidades del delito, llenas de armas. Sí. Las últimas reformas atacan el aspecto penitenciario desde el punto de vista del penado, del condenado. Es decir, hay un despliegue de fórmulas alternativas a la ejecución de la pena cuando ya se es penado, pero no atacan fundamentalmente la condición del procesado. Nuestro código es bastante restrictivo en el sentido de que las llamadas medidas cautelares sustitutivas solo se le aplicarán a aquellos que estén siendo imputados por un delito cuya pena no supere a los 3 años. La mayoría de los delitos, evidentemente, superan esos 3 años en su límite máximo. Pero, ¿qué delitos se encuentran en esa categoría? Los llamados delitos no violentos. El tema del hurto, el tema de la estafa, el tema de la apropiación indebida, toda esta ilicitud que ha surgido últimamente en los llamados delitos contra el orden socioeconómico, delitos que se encuentran previstos en la ley
en la ley de la actividad bancaria o recientemente denominada ley de las instituciones del sector bancario, la ley del mercado de capitales, todo ese conjunto de normas que denominan ilícito penal colateral. Esos delitos evidentemente no son delitos violentos. Ahí habría una posibilidad de que un juez, interpretando sanamente las pautas del artículo 250 en concatenación con el 256, en lugar de dictar medidas privativas judicial de libertad, dicte medidas cautelares. Voy a un ejemplo concreto. ¿Cómo se entiende entonces la situación de Coninvest, donde ha pasado más de 2 años desde que las personas fueron detenidas, no han sido llevadas a juicio, le correspondería libertad? Incluso si hubieran cumplido la pena, si hubieran sido condenados, ya habrían cumplido el lapso para obtener beneficios, y sin embargo lo que hacen es prórroga. Bueno, de darse ese caso, ciertamente nos encontramos con un problema de nulidad en la detención, en donde evidentemente se están violando pautas constitucionales y pautas legales. El 244 del Código Orgánico establece que nadie podrá ser mantenido en una medida cautelar mucho más allá del límite inferior de la pena o mucho más allá del término de los 2 años. Eso es expreso. Ahora, han existido también interpretaciones de parte de la Sala Constitucional. Hay una suerte de paracódigo orgánico procesal penal. Es decir, se tiene el Código Orgánico Procesal Penal y se tienen una serie de interpretaciones, que es lo que la Sala Constitucional denomina jurisdatio, que ni siquiera es jurisprudencia. Es decir, la jurisprudencia tradicionalmente se dice es pacífica, constante, ininterrumpida. Esta basta con que sea una sola interpretación de la Sala Constitucional para dar paso. El problema que tenemos en Venezuela es la legislación, es el Código Orgánico Procesal Penal en combinación con el Código Penal, o el problema es la interpretación que se está haciendo de esas normas. Yo soy de los que creo que es un problema de disfuncionalidad en la interpretación del Código Orgánico Procesal Penal. Fíjate lo que pasa en otro ámbito. En el ámbito civil hay un Código de Procedimiento Civil desde el año 1987, 25 años de vigencia de ese código. Eso ha permitido una solidificación de los conocimientos, una solidificación de la interpretación. Es decir, no hay interpretaciones constantes, variadas. La ley procesal administrativa, ley de procedimientos administrativos, más de 30 años. Eso ha permitido un asentamiento del conocimiento. Se sabe lo que es un acto administrativo de efectos particulares, se sabe lo que es un acto administrativo de efectos generales. Pero cuando se hacen 5 reformas de un Código Orgánico Procesal Penal en el último tiempo, ello evidentemente ha traído problemas de desinterpretación, de interpretaciones variables. No hay una solidificación del conocimiento sobre la interpretación de las normas.